Papá, te damos muchas gracias por esta mañana que nos has traído aquí a reunirnos contigo a tu mesa. Gracias porque podemos recibir el alimento que tú tienes para nosotros, Padre, porque hemos podido estar conviviendo contigo y recibiendo y podemos venir a compartir lo que tú nos has dado y a recibir lo que tienes para nosotros hoy. Te pido que tú te sigas manifestando en nuestro espíritu, en nuestro alma, en nuestro cuerpo, y que mis hermanos que no están presentes hoy puedan seguir escuchando de tu Padre en su espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Elizabeth. Amén. Bueno, pues qué bueno que podemos retomar, ¿no?, nuestro tiempo juntos. Y hemos estado en estas sesiones recibiendo revelación sobre las tres realidades que Dios quiere establecer en nosotros. Y la primera es la realidad de ser sus hijos, ¿no? La esperanza del llamamiento que Él nos ha hecho. Y hemos estado hablando de esto, escuchando al Espíritu Santo darnos los pasitos que hay que tomar, entendiendo más profundamente que esta esperanza se vive en fe, y vivirlo en fe quiere decir que me ubico en la declaración ya hecha, en el compromiso hecho, me declaro, o sea, me uno a la declaración que Dios hace de mí, y vivo desde allí lo que Él hace en mi espíritu para validar, para manifestar que soy su hijo. Entonces, esto va al corazón, a la raíz o a la fuente de mi existencia, ¿no?, como hijo, porque lo interesante de esto es que ya nada de esto opera en la lógica humana, nada opera en el contexto humano, ya no hay símiles que podamos usar para entendernos en fe. Tenemos ahora que prestarnos a la operación divina en nuestro espíritu para producir sabiduría y entendimiento en el conocimiento de Dios, pero Dios en mí. Y entonces todo tiene que empezar a construirse en la mente de Cristo en cada uno de nosotros. O sea, pero eso exige el abandono voluntario y consciente y consistente del entendimiento humano, y no estar tratando de crear un híbrido, ¿no?, de utilizar nuestro previo conocimiento, incluyendo el conocimiento de la Escritura, interpretado como lo hayamos aprendido a interpretar, ¿no?, sino prestarnos a la obra de Dios de manera presente y constante, sabiendo que lo que Dios ha sembrado en nosotros y ha germinado o vivificado en nosotros, ahora solamente tengo que permanecer ante las confrontaciones o las contrariedades a la verdad que Él me ha hablado. Por ejemplo, Él me dice, ya eres mi hijo, ya te engendré. Porque así lo dice, ¿no? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Entonces no habla de te voy a engendrar ya, ya lo eres.
Bueno, si lo soy, mi corazón tiene que actuar y vivir lo divino. El raciocinio humano dice, pero ¿cómo le vas a hacer? El enemigo me dice, no te hagas tonto. Pero Dios me dice, aquí estoy, para darte las vivencias divinas consistentemente. ¿Qué es lo que ya no engrana aquí? Pues lo que ya no engrana, lo que ya no funciona es el entendimiento humano con el cual he sido una persona, pero este entendimiento humano ya no corresponde a lo que ahora soy. ¿Sí? Y si no estoy dispuesto a abandonar este entendimiento del cual me he valido, ¿no? Y en el cual he dependido, y no sé hasta dónde he dependido hasta que empiezo a tener que soltarlo. ¿Sí? Es como cuando Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra, tu parentela. Cuando Dios te pide que dejes algo es cuando te das cuenta qué tan arraigado estás en ese algo. Pero eso es realmente lo que quiere decir ser hebreo, es pasar al otro lado. Es salir de aquí para irte acá. Y esa es la vida de fe. La vida de fe es lo que es la verdad del hebreo, divinamente hablado. No es una raza, no es nada de eso. Entonces, para ti, para mí, esto es lo que ahora nos corresponde descubrir, comprobar y luego elegir arraigarnos allí. ¿Sí? Y vamos a tener constantes oportunidades de practicar esto. Porque a cada instante de tu existencia en la Tierra, tienes cosas y situaciones y aún tu propio cuerpo y todo lo demás diciéndote que la realidad es de esta manera. Y tienes a todo el contexto humano y luego tienes todo el contexto diabólico diciéndote que Dios está mal y que tú estás loco por hacerle caso. Entonces, todo esto nos lleva a la importancia de vivir fe, ¿no? Y la verdad ya establecida es una declaración divina y por lo tanto inquebrantable de que el justo por la fe vivirá. Y eso quiere decir, es un constante. Fe es una constante en mi vida como hijo. ¿Y qué dice fe? Pues que Dios va a estar haciendo lo que Él es capaz de hacer para que yo sea su hijo. Y lo va a estar haciendo permanentemente en mí, lo cual es completamente diferente pues tengo un padre terrenal que me engendró y a lo mejor se entendió de mí, a lo mejor no. Pero una vez que me engendró, pues ya su participación conmigo fue, me dio de comer, me dio una casa o no me la dio, me dio un ejemplo bueno o me dio un ejemplo malo o qué sé yo, pero ya yo tuve que ser mi propia persona. Por eso les digo, ya no hay cómo ligarlo a ejemplos terrenales. Porque en la vida divina, mi Padre viene a residir en mi espíritu para estar produciendo las vivencias divinas que me hacen su hijo. No una vez, y luego ya te enseñé a no desguerra, no, es ahorita. Requiero vivir de paz, de sabiduría, de amor, de gozo, de paciencia. Es ahorita, lo está produciendo. Entonces,
mi existencia como su hijo opera en una esperanza constante, que es fe, de que Él va a estar produciendo en mí ahorita la naturaleza divina, para esto que estoy viviendo, para esto que está frente a mí, para aquello, para lo que sigue, para cada cosa. Y así que este estado de esperanza viva no es futura, sino es presente. Espero y Dios produce. Y vivo y espero y Él produce y vivo. Es una constante, ¿sí? Es un fluir constante de Él a mi espíritu y de mi espíritu a mi ser. Y eso está ya operando. O sea, todo está instalado, ¿no? Él está presente en mi espíritu y en el tuyo. Él está presente. Yo tengo ya un espíritu divino porque Él me ha engendrado. Estoy hecho para vivir fe, amor, gozo, todo lo que Él es. Y ahora lo único que se requiere es que yo acepte participar, viviendo esta esperanza. Y eso incluye la palabra esperar en Él. Pero no es una espera de años o de segundos, sino es el orden en el que opera mi ser. Los que esperan en Dios tienen nuevas fuerzas. ¿Por qué? Porque Él te da la fuerza ahorita. Pero no empezaste usando tus fuerzas, sino esperaste su fuerza. ¿Sí? Y esto habla del orden en el cual operamos internamente. El ser humano opera desde su fuente propia, autónoma. Y el ser divino opera desde la fuente que Dios es. Por lo tanto, tiene que esperar en Él y Él hace y tú vives lo que Él hace en ti. Ahorita. La esperanza viva es constante, ¿sí? Y conforme aprendas a vivir esta esperanza viva, estás viviendo la vida de Dios, porque Él la está produciendo en ti. Y donde no esperas en Él y te vas con las capacidades humanas, no vas a tener la manifestación de lo divino en tu espíritu y por lo tanto, si le sigues, pues vas a vivir frustraciones y temores y iras y contiendas y celos y envidias y todo ese rollo porque no esperaste. Te arrancaste solo. Es algo tan sencillo como Dios lo ha hecho, porque la nueva creación que somos está hecha para esperar, recibir y vivir de Dios. Ahorita. Pero el entendimiento autónomo no funciona. Es el enemigo de la comunión. ¿Sí? Y entonces eso es lo que Dios quiere que tengamos clarísimo, ¿no? Y por eso es que es algo electivo, porque Él no se ha posesionado de nosotros para obligarnos a fluir de Él. Tenemos que elegir. El que se une al Señor, un espíritu es con Él. Esa es la parte nuestra, ¿no? Así que creo que es bueno iniciar aquí y que ustedes empiecen a comentar. Marco, dijiste que querías comentarnos, así que ¿por qué no inicias y abrí tu micrófono? Sí, sí, como no. Dios está haciendo un trabajo muy profundo, mostrándome cosas que no había visto de, pues de lo que yo traía, ¿no? De mi viejo hombre, ¿no? El martes pasado, el viernes pasado estuve en el hospital a una revisión, ¿no? Programa
de mis ojos y me comunicaron que traía sangrado en el ojo y esto es ocasionado por el exceso de azúcar en la sangre. Y todo esto detonó en mí una revelación de parte de mi padre acerca de lo que estaba pasando, ¿no? El asunto es que pues yo he sido una persona muy activa, ¿no? Muy proactiva, ¿no? Y tengo ahorita, pues, de parte de Dios, el no estar en actividad laboral, digamos. Y poco a poco empecé a hacer un berrinche. Ese berrinche es lo que yo no había visto, ¿no? Esa manera de reaccionar ante esto, ¿no? Después de 5 años y 2 meses de esta situación que estoy viviendo, empecé a rebelarme contra lo que Dios estaba permitiendo en mi vida, ¿no? Y un poquito lo que pasa con los suicidas, ¿no? Que se enojan y quieren auto infligirse daño para protestar, ¿no? De lo que están viviendo. Algo así por el estilo, no lo puedo así todavía poner en palabras bien, pero es una cosa semejante, ¿no? Un autoagredirme para protestar por lo que estoy viviendo, y eso me ayudó a ver la falta de confianza que estoy teniendo en mi padre, ¿no? La rebeldía, el querer salirme con la mía, el no confiar en que Abba es el que sabe lo que hay en mi corazón y que sabe lo que es lo que necesito para hacerme como Jesús, ¿no? Y que Él está haciendo ese trabajo precisamente, ¿no? Y todo esto ha sido acompañado de mucho amor de parte de mi padre, de mucha ternura, eh, de ayudarme a entender todo esto y confirmarme que soy su hijo, que me ama, y reforzar verdades que ya había yo asimilado, como la de que todas las cosas ocurren para bien de los que aman a Dios, como la de que mi Padre tiene pensamientos de paz y no de mal para mí. Y, y hay otro versículo que no recuerdo ahorita que también me ha estado reforzando mi papá, en el sentido de que no importa lo que pase, no importa lo que viva, es parte del amor de Dios lo que estoy viviendo, ¿no? Y que no importa a dónde llegue todo esto, pero el amor de mi Padre ya me acordé del versículo, es el que empezó en vosotros la buena obra, la terminará hasta el fin, ¿no? Entonces, esas tres verdades profundas que mi Padre ha sembrado en mi corazón están dándome y, pues vida, ¿no? Y permitiéndome vivir lo que estoy viviendo con Él. Y muy contento de poder ver lo que está pasando, ¿no? De poder tener claridad de lo que está ocurriendo en mi corazón, en mi vida, en estos tiempos, y confiando en que mi Padre tiene el control de todo, ¿no? Ha sido una experiencia muy interesante. Gracias a lo que estoy viviendo. Gracias, Marco. Elizabeth. Yo les puedo contar que, no sé si se acuerdan que hace un año, cuando empezó mi proceso de sanidad, mi papá me dijo que yo ya era sana, que nada más tenía que venir a recibirlo, y que eso se iba a ir de mi espíritu a mi cuerpo. O sea, pero que yo, quien yo era, yo ya soy sana. Y eso yo lo quería entender, y ahí fue donde mi papá
me dijo, o sea, es por fe, porque es por gracia. Entonces, ah, es donde estaba abandonando el entendimiento y como bien dice, o sea, estaba súper arraigado y, y he estado viniendo a limpieza a que, o sea, todas esas mentiras sigan siendo limpiadas de mí y a recibir porque, pues sí, o sea, estar en contra de lo que se ve es a veces difícil para una persona que está todavía viviendo desde su entendimiento. Pero él me recalca que yo ya no estoy ahí, que yo estoy bien, que me enfoque en las cosas que no se ven y que las declare como que sí son y que mi posición es en Cristo y es ahí donde yo ya estoy sana. Y el enemigo está como pudiendo, o sea, como pueda, quiere molestar, pero mi corazón está en mi papá en paz. Ahí estoy. Gracias, Elizabeth. Pues esto que estamos hablando hoy tiene una aplicación directa, inmediata y muy importante, ¿no? A la etapa que estamos cada uno viviendo con Dios. Y creo que es importante eh, permitirle a Dios aclarar en nuestro corazón la vivencia de esto. Porque todos, sin excepción, tenemos que vivir el proceso de limpieza, pero ojo, ¿qué es lo que va a ser limpiado? Pues ya Dios se encargó del hombre viejo. El hombre viejo ya no existe. Y cuando yo todavía acepto ser de alguna manera, quién sabe cómo, porque no me lo puedes mostrar en la escritura, Dios no me ha dicho que sigo siendo el hombre viejo. Él declara que ya me engendró, dice que ya me unió a Jesús en su muerte para darle muerte y destruir al cuerpo de pecado. Me dice que yo me reconozca muerto al pecado y vivo para Dios en Cristo. Me dice que ya soy una nueva criatura, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense el problema, yo no puedo vivir la esperanza viva, no, nada de esto lo puedo vivir correctamente si yo no transiciono en mi corazón y en mi entendimiento a esta realidad de ser hijo, nacido de Dios, de estar muerto a la existencia humana, de ya no tener relación, de ser redimido, quiere decir, ya no hay poder del enemigo sobre mí, del pecado sobre mí, de la muerte sobre mí, ya no soy sujeto de la ley. Ahora soy sujeto de la gracia. ¿Y qué es eso? De lo que Dios es en mí. Esa es la gracia. Dios dándose a mí. Lo que Él es, yo lo soy porque Él lo produce en mí. Ahora, si ese fundamento lo permito en mi vida, entonces mi entendimiento es transformado, es renovado y provee una base racional para vivir la esperanza viva. Pero si yo me veo, esta mañana interesantemente Dios me tenía platicando con otro de nuestros hermanos
Y lo que él me decía es que a mí todavía tengo mucha maldad y todavía veo que se manifiestan muchas cosas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, lo que Dios nos llevó, entonces tú naciste defectuoso, man, ¿no? Porque si es que naciste de nuevo y naciste de simiente incorruptible, ¿cómo es que estás corrupto? O sea, ¿cómo puede suceder eso? ¿Cómo puede ser que la semilla de Dios engendre un defecto? No es posible. Y aquí está la magnífica noticia. Lo que Dios ya hizo en ti, ya está hecho. Ahora el lío nuestro es pasarnos para aquí. Es como, les voy a pintar un ejemplo, ¿no? Vivía yo en una casa horrible, pero en el mismo terreno ahora hay una casa nueva, perfecta, un palacio. Y yo no quiero salirme de la casa vieja. Quiero seguirme quejando de que hay cucarachas, de que esto se está cayendo, que no funciona la plomería, qué sé yo. Porque no quiero pasarme a la casa nueva y vivir y ser es el habitante de la nueva casa. La nueva casa es la nueva naturaleza, La nueva criatura la nueva criatura. que es engendrado en la naturaleza divina. Pero todo el problema está en la mente, en la renovación del entendimiento. Es un entendimiento. Entonces, como decimos, es que era un malentendido, ¿verdad? ¿Cómo se vive un malentendido? ¿Se vive mal? Porque no era correcto, no era la realidad. Y ahí está nuestro gran reto, es cambiar de realidad. Por eso Dios nos está presentando esto como tres realidades que el Espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios viene a establecer en nosotros. La primera es, ya soy hijo. Y todo lo que eso implica, ¿no? Pero eso se vive en fe y vivir en fe es pararte. Dios te dice, como te dijo a ti, Elizabeth, ya eres sana. Y tú vas al médico y dices, no, mira, aquí el reporte dice que todavía no. Y los síntomas de tu cuerpo dicen, no. Entonces tú, ¿por qué no me has sanado? Pues que ya te sané, pues que no me has sanado. Y ahí podemos estar atorados años. ¿Cuál es su propósito? ¿Por qué? Pues el enemigo quiere que pienses que te está torturando, que te la está haciendo largas, que qué le costaría, que nada más decir y ya. Pero ¿en qué está ocupado él? En establecerte en fe. A ver, ya no creas, por eso dice en 2 Corintios 5, por fe andamos, no por vista. Entonces, Dios habla, yo recibo lo que me dice como su compromiso conmigo, porque eso es la base de la fe, es lo que Dios se compromete a cumplir en mí, y me muevo allí, lo doy por hecho, le doy crédito, ya soy. Ahora hay una razón lógica para vivir la esperanza viva. O sea, a ver, para ser tu hijo, Padre, tú tienes que estar produciendo tu vida en mí. Ahorita. Sí, pues. Oscar va a escuchar. Tú tienes que estar produciendo tu vida en mí ahorita. Y si la produces, si produces tu gozo, tu amor, tu paciencia, tu bondad, tu fe, tu fidelidad, tu sabiduría en mí, tu verdad, pues yo lo vivo.
porque ya estoy hecho para eso. En tiempo real. En tiempo real, exactamente. Exactamente. Ahorita, 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 ahorita. Y Él va a cumplir, porque para eso está presente en ti. Pues fíjate lo que eso implica. ¿Sí? Que esa es la existencia de Jesús. Eso es como Él vive las cosas. El Padre le muestra y el Hijo lo vive. Porque lo que el Padre le muestra no son promesas baratas de, híjole, yo quisiera, mijito, pero no tengo. Aquí está, hijo, lo que quiero que vivas. Aquí está, ahorita. Para esto, ¿qué tienes, Padre? Esto, lo vive. El Padre es glorificado porque el Padre primero glorifica al Hijo. Eso es la secuencia, ¿sí? Que Él quiere establecer en nosotros. Y por eso Jesús hablando con el Padre, ellos entienden perfectamente de qué están hablando cuando dice, Padre, como tú y yo somos uno, quiero que ellos tengan lo mismo, porque pues yo disfruto que todo lo que tú eres, yo lo vivo. Pero mira cómo están estos pobres. Porque cuando él oró eso, ninguno tenía la vida divina en ellos todavía. Entonces, por eso él dice, y no solo ellos, sino todos los que van a creer en mí por la palabra de ellos. Pues aquí está entonces la vivencia, ¿no? Hoy, eso es a lo que Abba quiere traernos. Ya te mostré lo que es. Ahora, ¿cómo lo vives? Lo vives en fe, que es creyéndole ahorita, presente en ti, y creyéndote la nueva creación que no tiene, o sea, la nueva criatura no tiene ningún obstáculo. El espíritu de hijo que te ha sido dado es incorruptible. Entonces, ¿qué obstáculo hay para unirse a Dios? Ninguno. ¿Qué se interpone? El viejo entendimiento. No, pero esto, no, pero aquello. El canal donde el diablo está hablando todo el tiempo. Y cuando elijo conectarme aquí y vivir esto, porque es una sumisión, ¿sí? Es una sumisión que yo hago ahora. Antes era esclavo, antes no tenía alternativa. Era arrastrado, dice la Escritura, por los pensamientos y por los deseos, y vivía una vida de esclavo. Pero ahora, como libre, si yo elijo darle entrada al viejo entendimiento, es una sumisión voluntaria. O sea, es prácticamente decir, no quiero lo divino, ahorita quiero echarme un plato de veneno, quiero maldición, quiero ser esclavo, quiero que el diablo abuse de mí. Pues tú dices, no, 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 yo no quiero eso. Bueno, no te sometas al entendimiento humano de las cosas. Vive la secuencia correcta de tu nueva existencia. Y por eso es esperanza viva, es vivo de lo que Dios produce en mí. Adelante, Marco. O sea que no es la paz que Dios me da en un tiempo para que más adelante en el tiempo yo la viva, ni es la fe que Dios me da antes para que después yo la pueda vivir, sino que es en el mismo instante en que estoy viviendo lo que estoy viviendo, donde Dios produce en mí su paz,
pero no es la paz que ya me dio y que yo tengo almacenada, sino que es la paz de Dios que está fluyendo de mí, de Él hacia mí en ese instante, ¿no? Igual con la fe y con la esperanza, con todo lo demás de Dios, ¿no? Ahí está la revelación Ahí está el ocurriendo en tiempo tu real. espíritu. Sí. Okay. La nueva criatura no tiene bodegas de depósito. Okay. No es almacén, Uh-huh. es manantial, Ok, por eso es manantial. fluye. Okay. Lo que le entra se le sale. ¿Qué pasa si le deja de entrar? Se seca. Pues no puede parar de recibir en tiempo real y nunca está tratando de guardar, que es parte de la existencia humana. No, espérate, ya tengo un poquito, tengo que guardar. Adelante, Marco. Por eso dice Jesús, porque separados de mí nada podéis hacer. Yo le preguntaba a Jesús hace rato, hace una hora, hora y media, le estaba preguntando, pero meditando en esa parte, porque le decía, pero si tú dices separado de mí nada puedes hacer, quiere decir que esto depende de mí, no de ti. O sea, separarme de mí, de ti, no depende de ti, depende de mí. El estar unido a ti, el no separarme de ti, depende de mí, no es una cosa que tú tengas que hacer, sino que es algo que yo tengo que hacer. Entonces le decía, bueno, ¿cómo puedo hacer esto de estar unido a ti y no separarme de ti, ¿no? ¿Y qué te está Enséñame, ¿no? Le mostrando estaba ahorita? diciendo, ¿no? Y ahorita viene la respuesta así como muy clara, ¿no? Ok, gracias. Está bien. Explica la respuesta que estás comprendiendo, por favor. ¿Mandé? Compártenos Que la explique respuesta la que estás comprendiendo. respuesta que estoy comprendiendo. Sí, por favor. Sí, Jesús me está diciendo, efectivamente, no depende de mí el que tú estés unido a mí, depende de ti, depende de tu voluntad y de tu deseo, ¿no? Y no estar separado de mí. O sea, no es algo que yo vaya a producir en ti, sino que esto va a salir de ti mismo, ¿no? Este acto voluntario de estar unido a mí y de no separarte de mí, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto me aclara mucho porque yo pensaba que toda la obra era de Dios, que Él tenía que hacer todo, ¿no? Y ahora me está aclarando que no, o sea, como dice la guía que empezamos a ver del gobierno de mi nueva existencia, son los factores los que gobiernan mi nueva existencia. Una es las obras de Dios en mí y la otra mi aceptación de que eso ocurra, ¿no? Y ahí está por qué vivimos la esperanza viva, porque es selectiva, completamente sujeta a mi voluntad y a tu voluntad, y allí Dios no me va a manipular, ¿sí? No me va a alambrar para que yo no tenga cómo salirme de su voluntad, ¿no? Uh-huh. Eso sería esclavizarme. Claro, programarme. Entonces, Uh-huh. Él me ha hecho libre, lo cual, repito, no era esclavo, no tenía Uh-huh. opción. Por eso cuando le decimos a una persona que no ha venido a la adopción, que no, es que todos somos hijos de Dios. No, es un No, engaño, no. ¿no? Ahorita es un esclavo y estás viviendo la Uh-huh. maldición de Adán. Dios quiere que recibas la redención que ya está comprada a tu favor. Uh-huh. No tienes que seguir en esclavitud, pero es tu elección. Sí. Porque inicia desde el principio. Por eso es a los que en Él creen, Uh-huh. ¿no? Y ese creen viven creyéndole. Es Uh-huh. una constante. Sí. Tienen vida eterna. Entonces, la esperanza viva opera porque, repito otra vez, ¿no? Porque si estamos en fe, creyéndole a Dios que ya
soy su hijo, que ya me hizo de nuevo, que ya soy libre, toda la verdad que Él va sembrando en mí, la vivo en fe. Entonces ahora, ¿qué sigue? Pues que Él produzca en tiempo real su vida en mí. Y eso me mantiene a mí en esperanza, esperando que Él la produzca, y Él produciéndola, y yo sigo en esperanza, porque como bien ya te mostró el Espíritu Santo, la paz que me da ahorita no sirve para 10 segundos después. No. Se consume. Sí. Adelante. Esto es muy interesante porque tanto el viernes que estuve en el hospital, en el Instituto Nacional de Rehabilitación, como el sábado, eh, Dios me llevó a hablar con dos personas diferentes. El viernes hablé con una monja que estaba ahí esperando, una miembro de una congregación que conocía bastante de la Biblia, pero cuando estábamos platicando yo le decía, tiene un problema muy complejo en los ojos. Y yo le decía que estaba recibiendo a mi papá en ese momento el versículo de Romanos 8:11, ¿no? Que dice que si el espíritu de aquel que resucitó a los muertos a Jesús murió en nosotros, ese mismo espíritu, el mismo poder de Dios va a vivificar nuestros cuerpos mortales, ¿no? Y fue muy interesante la plática. Ella tiene como 18 o 19 años de monja y está muy, muy metida. Y Dios estuvo trabajando con los dos al mismo tiempo, ¿no? Tanto con ella como conmigo en ese momento, que fue muy largo, porque pues el viernes estuve en el hospital como 7 horas, ¿no? O sea, mi cita era a las 9:30 y acabé saliendo de ahí después de las 2:30 de la tarde. Entonces, y gran parte de ese tiempo estuvimos platicando esta mujer y yo, ¿no? Entonces, fue muy interesante lo que Dios estuvo haciendo en mí, pero al mismo instante lo que estaba haciendo mi padre en ella, ¿no? Y también era en ella, también era en tiempo real, ¿no? A pesar de que ella no está viviendo la adopción como nosotros lo estamos entendiendo, pero de alguna manera tiene mucho, Dios ha sembrado mucho en ella, ¿no? Durante mucho tiempo también, y mucha reflexión, y pues me llevó Abba a decirle algo muy, muy fuerte, muy duro, que después dije, caray, sí lo hiciste tú o lo hice yo, porque le platicaba yo que cuando una persona quiere realmente estar en comunión con Dios, va a llegar un momento en que uno se va a hacer una pregunta muy peligrosa, le dije. Y eso me ocurrió hace varios años, cuando yo me pregunté, bueno, yo, ¿a quién sirvo? ¿A Dios o a mi iglesia? ¿A Cristo o al Papa? Y bueno, se me hizo muy violenta esa pregunta, pero sentí mucha paz cuando lo estaba yo haciendo. Entonces, y eso fue el caso del viernes. No sé qué vaya a pasar con esta mujer, pero sí sé que Dios sembró algo muy, muy importante ahí en su corazón en ese tiempo que estuvimos. Y el sábado Dios me llevó a platicar con una vecina que es dueña de un restaurante aquí cercano, y donde yo estaba dando el testimonio pues de mi vista, cómo perdí la vista, cómo Dios me la recuperó, y cómo estaba yo viviendo todo este tiempo. Y, y yo le estaba platicando a ella que todos estos últimos 5 años que he estado viviendo con mi padre, pues él me ha sostenido milagrosamente, ¿no? Y que prácticamente día con día iba proveyendo lo que necesitaba. Y le estaba yo platicando que que necesitaba 3,000 pesos, que desde el viernes me di cuenta que necesitaba 3,000 pesos para sortear los gastos del que se veían de la operación, y que yo estaba confiando en que mi padre me los iba a proveer, ¿no? Y precisamente
después de platicar con ella, iba yo saliendo y recibí una notificación de que Abba me estaba dando lo que necesitaba, ¿no? Y fue tan impresionante eso que después regresé con ella y le platiqué lo que había pasado y estaba ella muy impresionada de lo que estaba yo viviendo, ¿no? Y también sé que Dios sembró o sea, el trabajo que Dios hace en nosotros no solamente es para nosotros, es también para las gentes que están a nuestro alrededor. Eso es lo que me asombra y me maravilla de parte de Dios, ¿no? Como en tiempo real también trae a las gentes que Él anda buscando y que Él quiere tocar, y nuestra vivencia también está tocando otras vidas, ¿no? Gracias. Gracias, Marco. Elizabeth. Que por eso lo importante de aprender a vivir en el espíritu. O sea, para mí eso es algo, o sea, extraterrestre, no era algo que yo entendía. Y conforme le voy preguntando, o sea, él me va enseñando y como pasitos, ¿no? A ver, vamos a dar este pasito y este pasito. Y ahorita lo que estoy recibiendo es que para poder operar así, de que en cada instante él me va a ir dando, tiene que ser en el espíritu, punto, porque yo tengo que manejar, tengo que hablar con, o sea, tengo que hacer trabajo, tengo que hacer muchas cosas para la cual ocupo mi mente. Entonces, aprender ahí a descansarle ese entendimiento de la función del espíritu, o sea, de mi espíritu. Es allí en tu espíritu donde Él habita, es allí en tu espíritu donde Él va a producir la vida divina para que de ella tú vivas el resto, la parte emocional, intelectual, volitiva y física, ¿no? Todo opere, tu alma y tu cuerpo, desde la fuente que Él es en tu espíritu. Y entonces este punto de hoy de cómo se vive la esperanza viva de ser hijo de Dios o ser hija de Dios en tu espíritu, ¿no? Donde le permites a Dios ser la fuente de todo lo que ocurre en ti. Ahora, esa es la parte sencilla. Y sí, es la parte, una vez que el lío es el entendimiento humano al cual estamos acostumbrados a servir. Porque el entendimiento humano dice que si tú dejas de hacer por tu cuenta, si tú sueltas, entonces ya no eres, ¿no? Y tú tienes que ser así, tienes que hacer de esta manera. Tienes todo, o sea, tienes todo un catálogo armado en tu raciocinio de cómo son las cosas. Y ese raciocinio humano es completamente opuesto a la vida divina. Por eso en el ámbito humano, el creyente en Dios vive pidiéndole ayuda a Dios. Ayúdame a ser buena gente, ayúdame a amar, ayúdame a esto. Porque el entendimiento es yo soy yo, tú eres tú tienes virtudes que yo necesito, por favor dámelas y queremos ser bodega, ¿no? Ah, Dios ya me dio paz, a ver cuánto tiempo me alcanza, Y ¿no? ayúdame a que yo haga, ¿no? Exacto, ayúdame. Ayúdame a que yo haga. Exacto. Ese es el contexto porque yo soy y yo necesito que me ayudes a ser más de lo que ya soy, mejor de lo que ya soy. Y entonces eso es completamente opuesto a la vida en comunión, donde Dios vive en tu espíritu. Él ya es amor, gozo, paz, paciencia, de manera perfecta y inagotable, ¿no?
no se mide. No hay cómo medir la cantidad de amor que Él es o nada de lo que Él es. Gracia es que Dios se dé a ti para que tú vivas lo que Él es. Y entonces aquí es donde entra este orden, ¿no? El orden divino es, yo espero, Él produce, y entonces vivo lo que Él produce en mí. Y me niego a arrancarme solo. Pero eso va a incluir, vamos a hablar por un momento de lo que interrumpe esa secuencia sencilla. ¿Sí? ¿Qué lo interrumpe? Bueno, si yo primero me pongo a pensar, ya no esperé, ¿verdad? Porque en el instante en que me pongo a pensar, lo que ya sé crea una estructura, ¿sí? Y lo que no sé crea un estrés. Y todo mi ser reacciona en base a eso a lo que ya me sometí. Y ahí ya no hay espacio para que Dios produzca, para que Él origine, para que Él sea el origen de lo que soy, de lo que vivo. Porque yo ya me fui por lo que era, ¿no? Entonces, eso cancela, impide que Dios produzca en nosotros lo que Él es. Y eso Él nunca lo va a manipular en nosotros. Por eso Jesús dice que aprendamos de Él a ser mansos, ¿no? Y humildes de corazón. ¿Por qué? Porque Jesús así lo vive con el Padre. Jesús no tiene lo suyo y el Padre tiene lo suyo. Jesús vive de lo que el Padre es. Y para Él eso es lo normal. Él nunca tiene este problema con el que nosotros venimos a esta vida divina, ¿no? El problema de ser autónomo, porque eso lo haría necesariamente diferente a su Padre. Entonces, si tú quieres ser tú, pues por eso el diablo, por ejemplo, quiere ser como Dios. Y eso es lo que le vendió a Adán y Eva. El día que ustedes coman de esto van a ser como Dios. Y lo que Jesús nos invita a vivir es, ven a ser parte de lo que Dios es, participa de Dios. No vas a ser otro Dios. Entonces aquí tienen que romperse en nosotros estas estructuras racionales de cómo razonamos, que es muy complicado lo humano y no permite lo sencillo, ¿no? Que es, Padre, porque eso es lo que hace el Espíritu Nuevo, es Padre, que sigue, ¿no? Buscas que Él haga en ti y vives eso. Y sigues buscando y Él sigue produciendo y tú sigues viviendo. Es una constante. Sí, Marco. Pero eso depende de que, era otra pregunta que yo le hacía a Jesús, ¿cómo puedo vivir que no haya un tú y un yo? Ajá. ¿Cómo puedo vivir contigo que los dos seamos uno y que no haya la separación entre tú y yo, sino que seamos uno, ¿no? El que está viviendo esto, ¿no? Y eso es, digamos, lo que yo estoy percibiendo que es lo más complicado para la mente para la mente que yo he traído, el romper esa dualidad, ¿no? Para ir a una unicidad entre ambos, ¿no?
Es ahí donde yo encuentro la más grande dificultad. Bueno, vamos a escucharlo. En el testimonio de su obra en Pablo, por ejemplo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y en las palabras de Jesús, si quieres ir a donde yo voy, si quieres seguirme, niégate a ti mismo. Y esa es la acción. Si la acción de elegir, esperar a que Dios produzca en ti lo que Él es para que tú lo vivas, requiere que te niegues a hacer lo que tú puedes hacer por tu cuenta. Porque lo que opera no es una sociedad donde tú aportas lo tuyo y Dios lo suyo y se crea una mezcla. Sí, eso sería una corrupción, porque entonces necesariamente ya no es nada más Dios, ya es la mezcla de lo que yo traigo y lo que Dios es y se hace es como hacer café, ¿no? Creo que lo hablamos en una ocasión. La diferencia entre agua pura y agua pura, cuando las unes, sigue siendo agua pura. Y cuando tomas café, azúcar y leche, ni es café, ni es azúcar, ni es leche, es una mezcla, ¿no? Todo, ya no hay elementos puros. Entonces, el, 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 el acto de negarnos no tiene nada que ver con los conceptos humanos de negación, sino es el negarme a, a utilizar las capacidades humanas para ser. ¿Y eso qué hace? Pues me deja en blanco. Ah, ahora, ¿qué hago? Espero que Dios produzca lo que Él es en mí. Y esa es la esperanza viva. Esa es la esperanza viva. Esa es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, eso es fe, porque estoy esperando que Dios cumpla su vida en mí ahorita, ¿no? No estoy tratando de ser paciente o tratando de ser, si no es, Dios ya es Pero paciente. tengo esa certeza. Es una certeza. Pues inclusive esa certeza la produce Él, ¿no? Él te la... O sea, Wow. es en blanco, es no usar. Y lo hermoso de esto es que lo único que se requiere de nosotros es la elección. El poder viene de Él. Entonces, la gran disciplina que tenemos que aceptar aprender es aprender a elegir. Por eso dice, los que esperan en Jehová, Salmo 37, ¿no? Espera en Él y Él hará. Ese es el gran, y es obviamente un cambio enorme, ¿no? De vivir de la capacidad que el humano tiene a negarme a usarla para recibir cada vez. Pues fíjense, algo muy importante aquí es esto. Enfrentas una situación donde no sabes y lo aceptas y buscas en Dios y Él produce en ti su vivencia. Fue sencillo, porque empezaste en cero, ¿no? O un ejemplo todavía que lo aclara más, ya hice todo lo que yo creía, nada funciona y entonces voy con Dios, le digo, ya no sé qué hacer, ya no puedo, por favor haz tú. Y Él hace. ¿Qué fue requerido para que Él hiciera? Que yo no meta las manos, que yo no aporte para que Él haga. Bueno, pero
eso, Él quiere que yo lo aprenda a hacer por adelantado, o sea, que allí inicie mi proceso interno, negándome a hacer lo que yo soy capaz de hacer para recibir lo que Él tiene preparado. Y eso quiere decir entonces que si hoy Él produce en mí esta vivencia, mañana yo no digo, es que yo ya sé lo que va a hacer, entonces ya no necesito que la produzca porque yo ya sé lo que va a hacer. Ya lo hago yo. No. No. Porque eso, ¿qué hace? Me separa de Él. Y separado de Él, lo que funcionó ayer, hoy no va a funcionar. A veces eso nos confunde y dice, pero ¿qué pasa si es lo mismo? ¿Por qué ayer sí pude bendecir a mi enemigo y hoy no? ¿Por qué ayer viví su paciencia y hoy no? Porque estoy tratando yo de hacerlo por mi cuenta, en lugar de permitirle a Él producirlo en mí ahorita. Y aunque inicialmente parece complicado, en realidad es lo más sencillo, porque cuando vivas este proceso y el Espíritu Santo te lo compruebe y te habilite, ¿no? En la vivencia y te establezca en eso, pues es mucho más sencillo esperar, Él produce, tú vives lo que Él produce, que estar en la complicación de ¿y ahora qué hago? ¿Y cómo le hago? ¿Y qué fue? ¿Y qué dónde dice? Y que eso es muy complicado, muy estresante. La confianza de, Padre, tú vives en mí y lo que viene ahorita ya lo tienes preparado. Entonces, vivo esperándote para que tú produzcas y yo viva. Y lo haces porque no falla, Dios no falla. Cada vez que tú te niegues y lo esperes, Él va a producir su vivencia en ti. Y te va a asombrar. Y en lugar de que te desgaste, te renueva, ¿no? En lugar de que te debilite, te fortalece, etcétera, etcétera. Porque es vivificante lo que Él hace en tu espíritu. Elizabeth, arma el paquete que te vas a llevar hoy, por favor, y compártelo con nosotros. Sí, o sea, me estaba dejando saber el Espíritu Santo que por eso es que la fe de un niño es la que es necesaria, ¿no? De conforme vamos creciendo, vamos pensando en mí, o sea, yo, lo que yo quiero para mí, ¿verdad? Y de chiquitos, era por el bien común, porque todos estemos bien, porque, o sea, agregarnos a una causa para que todos estén bien. Y es lo que mi papá me está dejando saber, o sea, que lo que él quiere, como él va a llenar la tierra de su gloria, es más y más hijos viniendo a esto, o sea, quien él es. No es que yo voy a andar operando como una célula por ahí aparte, ¿no? Sino que es en la perfección de la unidad yo poder operar con él para manifestar su gloria. Amén. Amén. ¿Y qué produce eso en tu espíritu? Paz. ¿Sí? Descanso, claro, sí. O sea, así sí quiero. Eso te va a permitir vivir la expectativa de qué tiene preparado. Amén. En lugar del el peso de lo que yo tengo que cumplir y tengo que obedecer y tengo que lograr y Dios espera que yo haga esto. Eso es completamente opuesto a lo que Él quiere producir en nosotros, ¿no? Completamente. Marco, ¿qué te vas a llevar hoy? Bueno, pues de esta última parte, yo estoy entendiendo que esta es la clave de entrar en el reposo de Dios. O sea, es el secreto de entrar en el reposo de Dios es precisamente esta esperanza viva
que también viene acompañada de los versículos que Dios me había mostrado antes cuando les platicaba, ¿no? Los 3 versículos de que todas las cosas ocurren para bien de los que aman a Dios, de que Dios tiene pensamientos de paz y no de mal para mí, y de que esa esperanza viva acompañada de estos 3 elementos es lo que permite entrar en el reposo y vivir lo que viene, ¿no? Con un fluido, con un flujo que está constantemente ocurriendo, ¿no? Y se me hace muy padre cómo armó Dios el sistema. Maravilloso, pues todo lo que Él ha hecho hasta hoy en comprobarse a nosotros, porque ese es su trabajo, es convencernos, ¿no? Y nos ha traído a cada uno a un grado de convencimiento de su persona, no solo con nosotros, sino en nosotros, que es la parte que va a permitirte vivir esta esperanza viva de manera consistente. Y esto es eterno, esto es para siempre. Es la cosa maravillosa, ¿no? Por eso para mí, por ejemplo, el saber que un día voy a dejar esta tierra, mi cuerpo aquí se va a quedar. Por un rato, porque va a ser transformado también. Pero mi espíritu nada va a cambiar, al contrario. La comunión que vivo con mi Padre va a crecer, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esto es eterno. Él en mí y yo en Él es eterno. Y Él dándose a mí es eterno. Entonces, es maravilloso porque ¿a qué le puedo tener miedo entonces? ¿Se dan cuenta? O sea, Él va estableciéndose en nosotros, estableciendo su verdad en nosotros, estableciendo su realidad en nosotros y enseñándonos a vivir de Él. Y eso, pues obviamente es lo que Él anhela, ¿no? Que ocurra en nuestras vidas. Pues vamos a darle gracias a Dios y las visitas que hoy nos trajo. Y que Él... Quiero decir algo. Adelante. Este es mi hermano, Felipe. Mi vida ha cambiado totalmente. Es un testimonio nada más. Por haber aprendido a rendir toditito lo que yo soy. No solamente mi persona, sino las cosas que tienes, las cosas que haces, las cosas que planeas, cuando algo va mal, cuando alguien te cae mal o tú le caes mal a alguien, ríndeselo a él. Tu vecina no te gusta, a ella no le gustas tú, te fue mal en una tienda, lo que sea que te haya pasado. Todo lo que yo he aprendido es lo que Cristóbal le está diciendo, mi hermano. Es tan sencillo la convicción que tenemos que tener en nuestro corazón y en nuestra mente humana. Es aprender a rendir los problemas y las bendiciones que tienes. Y cuando aprendemos a rendir eso, las personas que te caen mal, las personas que tú les caes mal a ellos, las cosas que te van mal o te van bien, si podemos aprender en ese instante, no después que lo pensaste y ya pasó lo que pasó, sino en ese instante, tú aprendes a rendir esa acción, esa cosa que te está sucediendo. Él interviene. Y no solamente interviene un poquito, sino que Él cambia todo alrededor de ti, porque tú le estás dando a Él el lugar que Él necesita para poder operar en tu vida. Yo lo he experimentado
grandísimamente en este último año y el año pasado en las cosas de mi vida y es un milagro. Es un milagro que tan sencillo es vivir una vida divina, ¿no? Que y a veces uno humanamente piensa, pero es que yo no soy santo, es que yo no quiero ser santo, yo no, eso a mí es mucho, es complicado. Y fíjate que no es nada complicado. Es lo más sencillo que podemos vivir, es lo que el Evangelio es lo que Cristo vino aquí a darnos. Él nos dijo, ¿no? Yo soy el camino. Yo soy el camino. Entonces, si uno le da a Él ese lugar y le da a Él ese respeto que Él te pide, tu vida cambia. Y no solamente cambia así, sino que cambia totalmente. Porque ya no vas tú a pensar como pensabas antes. No vas a ver a la gente como la veías antes. No te va a caer, nadie te va a caer mal. Hasta las personas que te caían mal antes las vas a ver totalmente diferentes. Son hijos de Dios. Pueden ser, tú los puedes ayudar a ser hijos de Dios. Tú puedes ser un testimonio para ellos. Tú puedes ser esa luz. Lo mismo que Cristo era cuando Él vino. Y Él era una luz aquí en el mundo, ¿no? Es lo mismo que Él nos dijo a nosotros. Ustedes van a ser la luz del mundo también. Y es lo mismo. Ese es mi testimonio. Es todo lo que quería decir. Gracias. Y dice que no es predicador. Padre, nos gozamos tanto en lo que has hecho para que podamos ser tus hijos y lo que estás haciendo para enseñarnos a vivir, ser tus hijos. Gracias porque todo esto opera en tu poder, no en nuestra capacidad. Y quieres darnos absoluto reposo de todo lo que conlleva la naturaleza humana, porque podemos vivir comunión contigo. Para eso nos has hecho de nuevo, nos has hecho renacer y estás ocupado en enseñarnos y habilitarnos y establecernos en ser como Jesús es, ser uno contigo. Gracias por lo que has sembrado en nuestros corazones en este día y lo que estás cultivando de lo que habías sembrado anteriormente, porque vas aclarando en nuestros corazones tu verdad y la vas comprobando en el poder tuyo para que nuestra fe no esté basada en la sabiduría de hombres, sino en lo que tú haces en nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues mis hermanos, bendiciones.